Eucaristía, y nos referíamos a la presencia sacramental. Recuerden lo que les decía el día de ayer, la presencia sacramental quiere decir que uno puede verle a Jesús con nuestros sentidos corporales, que uno puede estar con Jesús de esta forma sacramental, es porque lo puedes ver, porque lo puedes tocar o lo puedes recibir incluso en la comunión. Entonces lo ves en forma de pan. Por eso decíamos que la presencia de Cristo sacramental es donde tú puedes verle a Jesús y puedes identificarle con tus sentidos corporales. En cambio, la presencia de Cristo está en todas partes, como decíamos, recordando las mismas palabras de Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús está donde está la persona o las personas haciendo oración, donde están invocando su presencia. Jesús está en todas partes, pero de forma sacramental, es decir, visible, palpable a tus sentidos, pues eso está solamente en el Santísimo Sacramento. Por eso decíamos que sacramento significa que esa gracia invisible de Dios se hace palpable a los sentidos, y a eso le llamamos sacramento, el Santísimo Sacramento. Jesús de forma sacramental significa que tú lo puedes captar por tus sentidos. Bueno, eso lo hablamos el día de ayer, simplemente por hacerle recuerdo lo que hablamos el día de ayer. Ahora, mire, para que Jesús esté de forma sacramental presente, visible a nuestros ojos, palpable a nuestros sentidos, entonces necesariamente tiene que estar en una forma material. Porque si Jesús está en su presencia espiritual, no lo vamos a ver, porque todo lo espiritual no se puede identificar con los sentidos. Por ejemplo, si ahora mismo está Jesús ahí con ustedes, no lo puedes identificar, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes identificar, porque está de forma espiritual, porque todo lo que es espiritual no se palpa a los sentidos corporales. Por eso es que muchas personas, justamente el canto que decía, yo tengo fe, ¿no? El que no tiene fe es justamente porque no va más allá de los sentidos, ¿no? No capta algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Dice, no es certificable, no es evidente, no se puede certificar, porque lo que no se ve ya no. ¿Y quién no certifica la verdad de esas cosas, no? Entonces los que no tienen fe solamente se quedan con lo palpable a los sentidos, con lo que puede ver, lo que puede identificar, lo que dice la ciencia, porque la ciencia es verificable, ¿no? Porque la ciencia no se está inventando cosas, la ciencia es simplemente lo que puede experimentar. Por eso se dice la ciencia experimental, ¿no? En cambio, la fe es lo que ya no ves. La fe no es lo experimental, no es lo palpable a tus sentidos. La fe ya va más allá de tus ojos, más allá de tus sentidos corporales, ya va más allá de la materia, ya va más allá de lo evidente, ¿no? Va más allá. Entonces, por eso digo que algunos que se declaran que no tienen fe, entonces es porque no va más allá de lo que sus sentidos corporales pueden apreciar, porque hay algo más allá de lo aparentemente visible, ¿no? Más allá de lo que presenta este mundo material, hay algo más allá. Claro, no porque no lo podamos ver significa que no existe, no porque no podamos ver, no podamos palpar por los sentidos, o no puede ser experimental por medio de la ciencia, no por eso no vamos a decir no existe. Ese Dios existe aunque no lo puedas ver, porque es espíritu. Justamente porque es espíritu no lo puedes ver. Pero hemos dicho, para que se quede entre nosotros de forma sacramental, entonces significa que debe haber una materia. Porque si no fuera materia, tú no lo puedes palpar por los sentidos a Jesús de forma sacramental. Si no es una materia, no lo puedes identificar. Entonces, necesariamente tiene que ser una materia. ¿Y cuál es esa materia? Pues es el pan,
es el pan. Esta es la palabra central para uno poder comprender todo el gran misterio de la presencia de Cristo entre nosotros, de forma sacramental estamos hablando, ¿no? Entonces, para poder nosotros profundizar y convencernos de esto, la palabra clave es el pan. El pan. ¿Por qué el pan? Porque el pan es una palabra muy significativa teológicamente, espiritualmente, y toda la historia de la salvación dentro de la Biblia. Si usted se da cuenta, el Antiguo Testamento le va a hablar de pan. Le va a hablar de pan, le va a hablar del pan de cada día, le va a hablar del pan del alimento corporal. Por eso es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, preparó el pan para salir de viaje por el desierto. Cuando salía ya de la esclavitud de Egipto, preparó el pan ácimo, el pan sin levadura. ¿Por qué el pan ácimo sin levadura? Porque el pan puede durar por meses o quién sabe hasta por años, ¿no? Entonces llevaban el pan para el camino, llevaron el pan ácimo, llevaron preparados el avío, lo que algunos decimos, o el cucabi, no sé cómo suele decir usted, pero lleva para el camino, para no desmayar en el camino, para alimentarse en el camino. El pan es algo muy central. Y recuerde, cuando están caminando por el desierto se les acabó el pan. Se acabó el pan, ¿ahora qué comemos? El Señor les dio a comer pan del cielo, el maná, les dio a comer pan del cielo. Vean, entonces, ¿qué importante es esta palabra pan? Es lo fundamental para poder comprender el misterio de la Eucaristía. El pan que Dios les dio a comer fue el pan bajado del cielo, el pan, el maná, que recogieron el maná y comieron y se alimentaron, ¿no? Bueno, y luego, y podríamos encontrar así muchos pasajes de textos bíblicos donde vamos a identificar la presencia del pan en el Antiguo Testamento. Pero si nos saltamos ya al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que Jesús nos dice ahora: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vea la palabra pan, ¿no? Y el pueblo de Israel dice que continuó, todo el pueblo judío ha continuado celebrando la gran fiesta pascual, la liberación de la esclavitud de Egipto, celebrando. ¿Y con qué celebraban? Celebraban con el pan. O sea que el pan fue tomando un signo muy importante dentro del pueblo, de su tradición, porque por medio del pan fueron liberados, porque el pan fue el avío, el pan fue el alimento para poder salir, para no desmayar en el camino. Así que cada fiesta, cada aniversario, ellos celebraban con el pan ácimo, y así era la mesa de la Pascua. Entonces ahí va a recordar usted cuando Jesús dice en la última cena, les manda a sus discípulos a preparar la Pascua, a preparar el lugar, a preparar la cena, a preparar la mesa. Y cuando se sentó con sus discípulos, entonces dice, ¿qué hizo él? Tomó el pan y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Vean, lo fundamental de esta palabra pan, lo fundamental de la palabra pan. Eso tiene que tenerlo en cuenta usted para que pueda identificar el gran misterio de la Eucaristía. El pan es lo central, el pan. Jesús es el pan ahora, el pan vivo bajado del cielo. Ahora, tomando estas palabras, también Jesús decía: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y entonces los judíos dicen que al escucharle estas palabras decían: esto es duro, esto no se puede entender, no se puede comprender. ¿Quién le va a entender esto? Pero es que él habla como que si fuera un caníbal, ¿no? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Bueno, ¿y quién se cree, no? Entonces los judíos le criticaban a Jesús y no le entendieron. De hecho, quién sabe, ni los discípulos entendieron, ni sus mismos apóstoles no entendieron que las palabras de Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces fue esto algo muy absurdo.
Pero en la última cena es cuando se aclara esta oscuridad, digamos, ¿no? O en la última cena es el momento en el que se pone por evidente el pan de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Jesús coge el pan, lo parte y se lo da. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Quién se daría cuenta que Jesús estaba hablando del pan de la Eucaristía? Porque ellos pensaban que iba a dar de comer su carne, ¿no? Iba a dar de comer su cuerpo. Pero su cuerpo fue el pan consagrado, el pan que cogió en sus manos, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No sé si ahí los apóstoles habían identificado, tal vez los apóstoles lo habrían recordado, quién sabe, que había prometido dar de comer su cuerpo. Y cuando cogió el pan y les dio y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Pues de esto estaba hablando Jesús, ¿no? No estaba hablando de que nos va a dar de comer su cuerpo físico, no. Estaba hablando de que nos va a dar de comer el pan, que eso es su cuerpo. Por eso es que cuando se consagra el pan de la Eucaristía, cuando se consagra este pan, se consagra con las mismas palabras que lo hace Jesús. Con las mismas palabras con las que consagra Jesús, con esas mismas palabras se vuelven a repetir y se vuelve a consagrar el pan. El pan asimismo, el pan ácimo, el pan sin levadura. Entonces, esta es la palabra clave de hoy, ¿no? Es el pan. El pan es fundamental comprender, porque la celebración de la cena del Señor es con el pan. Desde el Antiguo Testamento ya hemos dicho que es importante ver que la cena del Señor, que el pueblo de Israel llevaba en sus manos el pan. O sea, es lo que les quiero decir ahora. El pan es muy fundamental, queridos hermanos, para que usted se dé cuenta que en la Eucaristía pues está la presencia del pan. El pan es ya consagrado, pues para nosotros, ahora ya entendemos, el pan consagrado es el cuerpo de Cristo, ¿no? Bien, vamos a seguir aclarando un poquito más al respecto, y por el momento pues ahora vamos a escuchar otro cantito, Pescador. Vamos a escuchar Pescador y luego vamos a aclarar un poquito más acerca de este gran misterio del pan. El pan, la presencia del pan en el Antiguo Testamento, el pan con Jesús, el pan en la fiesta judía, el pan de la Eucaristía que hoy tenemos. Vamos a escuchar un cantito y luego vamos a ver un poquito más acerca de lo que consiste el pan eucarístico. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amo al que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Mi nombre. Muy bien, mis queridos hermanos. Hablando del pan, hablando de pan, recuerde, después de la resurrección de Jesús, cuando se encontró con los discípulos de Maús, ¿recuerdan cuando iba Jesús resucitado y los discípulos de Maús no lo reconocieron mientras iban caminando hacia el pueblito de Maús? Pero cuando estuvieron a la cena y Jesús dice, al partir el pan, le reconocieron que era Jesús quien había caminado con ellos durante ese trayecto hacia Emaús. Vea, entonces decía que hablando de pan, entonces en la fracción del pan, cuando él toma el pan, da acción de gracias y lo bendice, ahí se dan cuenta que es Jesús resucitado. ¿Vea? Entonces esta anécdota, digamos, de los discípulos de Emaús. Bueno, pues yo les digo esto para que usted se dé cuenta lo que hemos estado hablando. La palabra pan, qué fundamental es para comprender el misterio de la Eucaristía. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos dos mensajecitos por aquí que nos han enviado. Dice Doris Cervantes: Padre, buenas noches, Padre Guido, saludándole de todos los familiares Vázquez Cervantes, que Diosito nos proteja, amén. Así es, mi querida Dori, que Diosito nos proteja. Y también Marta Rojas dice: buenas noches, Padre Guido, gracias por sus explicaciones, nos hace falta refrescar lo que aprendimos, lo que necesitamos los católicos, aumentar la fe, la esperanza que en nuestro Padre Dios, orar por nuestras necesidades espirituales, amén. Sí, sí, claro, es justamente esa nuestra intención, ¿no? Ir, como dice Martita, ir refrescando los conocimientos que ya tenemos. Pero claro, como no, habrá alguien que ignora estas cosas, ¿no? No se da cuenta el gran misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Pero para los que ya vamos conociendo estas cosas, vamos refrescando, vamos profundizando, vamos recordando, y esto nos ayuda a mantenernos siempre vivos en esa fe en Jesús Eucaristía. Justamente yo hoy he traído un pan.
Miren, aquí tengo yo el pan. El pan de la Eucaristía. Bueno, este pan es el pan ácimo. Yo les decía que para que sea palpable a nuestros sentidos, entonces debe ser algo material, porque si Jesús está presente de forma sacramental, significa que yo le puedo ver con mis sentidos, debe ser material. Y si es que es espiritual, no le puedo ver con mis sentidos. Como hablamos de la presencia de Jesús sacramental, entonces hay una materia para yo poderle ver. La materia es esto, el pan, de lo que estamos hablando. Por eso les decía, el pan es fundamental, la palabra pan. El pan es la materia, es fundamental para que se haga presente Jesús de forma material, que se haga presente Jesús de forma visible, captable a nuestro sentido. Entonces aquí está, es el pan lo fundamental. Por eso les he estado hablando yo del pan. Entonces el pan es la materia donde se hace presente Jesús para uno poderle identificar con nuestros sentidos corporales, porque vuelvo a repetir, no se puede identificar por los sentidos corporales si no es materia. Si aquí está Jesús, pero si está de forma visible, es entonces hay una materia, y la materia ha sido el pan. Por eso les decía la importancia del pan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con Jesús. La palabra pan es lo fundamental para entender este gran misterio de la Eucaristía. Entonces aquí he traído la materia, aquí está la materia, el pan, ¿sí? Esta materia es tal cual como la utilizó Jesús. ¿Harina de qué utilizó Jesús? ¿Y harina de qué utilizaba el pueblo de Israel? Harina de trigo. Y por eso esto es harina de trigo. Y pan ácimo, sin levadura. Pues por eso ustedes se acostumbrarían a ver esto, ¿no? A ver las hostias, lo que decimos nosotros, ¿no? Una hostia, ¿por qué una hostia? O sea, parece que no tiene nada, ¿no? Es como un papelito, ¿sí? Entonces, es una hostia, es decir, algo muy insignificante, porque un pan que acostumbramos a comer, el pan que compramos en la tienda, en la panadería, pues un pan rico, sabroso, esponjoncito, con quesito, todo bien rico, doradito, ¿no? Pero este no, este en cambio es una hostia, por eso le llamamos hostia, o sea, es algo nada, insípido, incluso si usted lo come, pues no tiene sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente harina de trigo y nada más. Esto es puramente harina. Es que así era el pan ácimo. Así tenía que ser el pan para llevarlo de viaje, como decíamos, con el pueblo de Israel, ¿no? Liberado de la esclavitud de Egipto, para caminar por el desierto. Entonces tenía que llevar un pan que le soporte, que le aguante, que no se dañe, que no se fermente, les decía. Entonces, esta es la materia. El pan de harina de trigo, ácimo, y esta es la materia, ¿sí? Ahora, claro, es este mismo pan el que coge Jesús, el pan, lo parte y se lo da a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Entonces, en ese momento les está dando a comer su cuerpo, pero claro, ya como les decía, no ha sido como lo malinterpretaban los judíos, ¿no? No ha sido de darle a comer su cuerpo, su carne, su cuerpo físico, ¿no? No ha sido eso, ha sido en el pan de la Eucaristía, allí ha sido. Por eso es que les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y otra cosa muy fundamental, y hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, o sea, hacer. Entonces los discípulos continuaron haciendo la fracción del pan. Por eso ustedes en los libros de los Hechos de los Apóstoles van a encontrar que los apóstoles se reunían a la oración, a la fracción del pan, a la comunión. Y se reunían a pesar de todas las dificultades que ellos tenían, como nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, pero se reunían a la fracción del pan. La fracción del pan, es decir, a seguir fraccionando el pan y a seguir repartiendo ese pan eucarístico, a seguir comiendo el cuerpo de Cristo. A eso se reunían y fue tomando la seriedad de esta celebración, a la cual hoy nosotros le llamamos misa. Claro, en la Biblia no lo vamos a encontrar misa, porque misa ya toma otra palabra más teológica, de acción de gracias. O sea que
¿Quién no va a dar gracias a Dios por la presencia de Cristo en un simple pan? ¿No? O sea, hay que darle gracias a Dios porque, Señor, ¿cómo tú te quisiste hacerte así tan sencillo? ¿Cómo quisiste hacerte así tan de forma insignificante y que te quedes aquí con nosotros y que estés en nuestras manos? O sea, gracias, Señor, por tanta bondad que tú tienes con nosotros. Y por eso le llamamos misa, acción de gracias, ¿no? Bueno, pero como digo, en la Biblia lo encontramos la fracción del pan, lo que los apóstoles, los discípulos se reunían a continuar en el mandato de Jesús para celebrar la fracción del pan, porque así fue. Jesús partió, lo fraccionó y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Bueno, ahora, esto que yo estoy teniendo aquí no es el cuerpo de Cristo, por si acaso, ¿no? No, lo que yo estoy teniendo aquí no es el cuerpo de Cristo. Estoy indicando, esta es la materia por la cual se hace presente Jesús en este pan. Pero no es el cuerpo de Cristo el que yo ahora estoy teniendo aquí. No, yo no puedo traer la hostia consagrada y tenerlo aquí para estar dando, exponiendo en este tiempo de minutos en familia. No, yo no puedo hacer eso. Es muy sagrado porque es Cristo mismo presente aquí, pero este no. ¿Por qué no está aquí Jesús presente aquí en este pan que ahora yo estoy teniendo? Porque no está consagrado, es decir, no está consagrado, es decir, todavía esto no ha pasado por la misa, digamos así, ¿no? Entonces, este pan, al no ser consagrado, pues eso es el pan de harina de trigo, simplemente, no es nada. Está preparada la materia para que se haga presente aquí Jesús, pero no es aún el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no está consagrado, ¿no? Entonces, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote, dentro del ámbito celebrativo de la Eucaristía, que es desde el canto de entrada, con el acto penitencial, la palabra de Dios, la reflexión, la oración, entonces dentro de todo ese cuadro de la celebración eucarística, el sacerdote consagra este pan. Y al consagrarse este pan con las mismas palabras de Jesús, al consagrarse este pan ya no es pan. Y ahí está el gran misterio. O sea, ¿cómo tú puedes creer que con las palabras que pronuncia el sacerdote, esto ya no sea pan? Lo que hoy ahorita estoy teniendo es el pan, pero que después de eso ya no sea pan. Y entonces, ¿cómo es este gran misterio? Es que esa es la presencia de Dios. Recuerde ¿qué es lo que hemos dicho? Es que las cosas de Dios a veces ya sobresalen de nuestro sentido, va por encima de todo sentido corporal, ya va por encima de todo el entendimiento humano, el gran misterio que a través de esas palabras esto ya no sea simplemente un pan, entonces que sea esto el cuerpo de Cristo. O sea, ya las cosas de Dios va por encima de todo el entendimiento humano, va por encima de todo razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que siendo un pan ahora sea el cuerpo de Cristo? O sea, si hacemos un razonamiento lógico, esto no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso si usted le observa ahora, donde le estoy indicando, si observa ahora este pan, y después de la consagración usted le ve la misma forma, le ve la misma forma, le ve el mismo color, le ve todo. Y si ahora usted puede comerse un pedacito de este pan y después de la consagración va a identificarle que incluso hasta es el mismo sabor, no ha cambiado nada de lo que usted está viendo, con lo que usted está observando con sus ojos corporales, no ha cambiado nada. Y entonces dice, pero ¿qué es lo que aquí hay? Si esto es lo mismo que un pan, si esto no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, eso va por encima de todo de estas partes externas que vemos aquí en este pan. Por encima de todo eso está la presencia de Cristo, porque lo que ha cambiado es otra cosa, que sería la sustancia de esto. Y ahora voy a intentar en estos pocos minutos que me quedan, voy a intentar explicarles el tema de la sustancia, que es un poquito complicado,
pero voy a intentar decirlo de forma fácil para que ustedes me lo comprendan. Vamos a ver. Entonces, cuando yo digo la sustancia es esto, lo que le permite, lo que le da el nombre a esta cosa. ¿Qué es lo que le da el nombre? Le da el nombre de pan. La sustancia es de pan. Por ejemplo, si yo estoy teniendo aquí este celular, entonces si yo le digo, este no es una sustancia de pan. Lo que ahora estoy teniendo aquí es un celular. Y esto por tanto, es una sustancia de celular, digamos así. ¿Por qué? Porque es lo que le da el nombre a las cosas, ¿no? Si yo estoy teniendo aquí, voy a coger por aquí esta Biblia, ¿sí? Esto es un libro, esto tiene sustancia de libro. No, esto no es pan. O sea, la sustancia viene a ser lo que le da el nombre a las cosas. Nosotros también tenemos una sustancia, y nuestra sustancia es de persona. El perrito tiene una sustancia que es de animal. Entonces, cada cosa le da su nombre por la sustancia que nos compone. Y nosotros tenemos, cada uno, como digo también, esa sustancia. Entonces, esto es sustancia de pan. Esto no es más otra cosa. Esto es pan. Cuando se consagra no ha cambiado todo lo externo, el color, la forma, el sabor no ha cambiado. Lo que ha cambiado es esa sustancia. Ya no es sustancia de pan, ahora es sustancia de cuerpo. Eso es lo que cambia. No cambian las cosas externas, cambia la sustancia. Cambia ese ser de esto, ya no es pan. El ser de esto es cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Por eso se llama la transustanciación. No sé si han escuchado esta palabra. Se transustancia, porque la sustancia de pan deja y se transforma en la sustancia de cuerpo de Cristo. Y por eso llamamos la transustanciación, ¿no? Eso se llama en el momento de la consagración, sucede este gran misterio. Se cambia la sustancia de pan en sustancia de cuerpo. Por eso le decimos la transustanciación. Mire, entonces, como les decía, la sustancia esto ha cambiado. No ha cambiado lo externo, no ha cambiado el color, no ha cambiado el sabor, no ha cambiado la forma, ha cambiado la sustancia. Imagínense que cuando Jesús toma el pan y se lo da a los discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y alguien podría haber dudado también en ese momento, decir, pues Jesús, ¿qué nos estás dando? Me estás dando un pan de trigo y tú dices que tomen, esto es mi cuerpo, ¿no? O sea, podría incluso algún discípulo en ese momento también haber entrado en duda, decir, pero Jesús, oye, ¿qué es lo que estás hablando, no? Si me estás dando el pan y tú dices, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es que en ese pan está el cuerpo de Cristo, o sea, esa es la transustanciación. Y ya no es el pan lo que les da a comer, les da a comer su cuerpo. O sea, Jesús no se estaba inventando cosas. Jesús no estaba ahí hablando de loco, ¿no? De tomen y coman, esto es mi cuerpo, ¿no? No. O esto no dice, esto se parece a mi cuerpo. O hagan esto como que si fuera mi cuerpo. No. Les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ese ser cambia. El ser de pan a ser de cuerpo. Entonces, esa forma es lo que nosotros, el momento de la consagración, este pancito, se transustancia, porque la sustancia ha dejado de ser pan si se ha cambiado a la sustancia de ser cuerpo de Cristo. Bueno, espero que esto ayude a entender un poquito acerca del gran misterio de la presencia de Cristo en el pan eucarístico, que lo llamamos esto, el pan eucarístico, ¿no? La presencia de Cristo en el pan. Entonces, queridos hermanos, espero que esto que acabo de decir sirva para que ustedes vayamos profundizando y convenciéndonos cada vez más del gran misterio de la Eucaristía. El gran misterio que tenemos en nuestras manos, el gran misterio que nosotros lo vivimos en cada celebración eucarística. Hoy, claro, no podemos participar de forma física, presencial, digamos así, en las iglesias,
que hasta el momento seguimos transmitiendo por las redes sociales, por los medios digitales, por la televisión, por la radio, seguimos transmitiendo así, pero, o sea, usted valorice la presencia de Cristo en el altar, la presencia de Cristo en el pan de la Eucaristía, el gran misterio de esta transustanciación. Cómo Jesús ha querido quedarse con nosotros de esa forma para que usted le pueda ver. Por eso es que cuando está consagrado el pan, está ahí presente Jesús y usted lo puede adorar porque es la verdadera presencia de Cristo. No es una suposición, es la verdadera presencia de Cristo en las especies de pan. Y así nos vamos a ir dando cuenta que todas estas cosas tienen fundamento en la palabra de Dios. Yo el día viernes, si así Dios nos permite, yo el día viernes, todo esto que estamos hablando, les quiero dar las citas bíblicas para que usted vaya fundamentando y decir, no es que yo me estoy inventando estas cosas, ¿no? Sino que la misma palabra de Dios nos enseña sobre el gran misterio del gran misterio de la presencia de Cristo en las especies de pan. Y lo mismo sucede en el vino, claro que sí. Una vez explicado lo que ha sido con el pan, también lo mismo sucede con el vino, que sería la presencia de Cristo con su sangre en